Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 10, versículo primero. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo primero. Y vamos a leer solo 4 versículos. Dice, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vamos todos juntos a leer este versículo 4. Porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Padre amado que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tú nos das el privilegio de presentarnos confiadamente al mismo trono de tu gracia. Entramos confiadamente porque por Cristo entramos. Gracias por su persona y gracias por su obra. Gracias porque todos nuestros pecados fueron quitados y ya tú no te acuerdas más de ellos. Gracias por el Evangelio, porque el Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Te ruego que tú me uses con poder y que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, aquí tenemos al Señor ya como un sacerdote. Y podemos decir que aquí se está haciendo un contraste, como a través de toda esta carta se hace un contraste de lo que era el Antiguo Testamento y lo que es ahora este nuevo pacto, este Nuevo Testamento, que supera con mucho todo lo que era lo anterior. Dice porque la ley, naturalmente, cuando se está refiriendo aquí a la palabra ley, se está refiriendo a todo lo que era el sistema mosaico. Y muy particularmente en estos capítulos al sistema sacrificial mosaico, a los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, y está hablando particularmente de la insuficiencia de esos sacrificios. Dice, ¿por qué? Ahora va a explicitar todo cuanto él había estado diciendo anteriormente y llega a esta conclusión. Porque teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso era lo que el antiguo sistema era, sombra. Y cuando habla de sombra, se está hablando y se está refiriendo a lo que era más bien un contorno, una silueta. La ley tenía más bien los contornos, el contorno de las cosas buenas por venir, las siluetas de las cosas buenas por venir, pero no eran las cosas en sí mismas. Cuando usted ve la sombra de una persona, usted sabe que la persona está por ahí, pero esa sombra no es la persona. Alguien escribía, la expresión sombra significa el contorno, significa la silueta. La ley que tiene el contorno de las cosas buenas por venir, la silueta de las cosas buenas. Leemos el Antiguo Testamento de esa manera. Leemos el Antiguo Testamento y con la autoridad del Nuevo Testamento buscamos las cosas que nos recuerdan las cosas que sabemos que han sucedido y la explicamos con más detalles. Este es uno de los grandes privilegios que tiene la Biblia. Usted lee el Antiguo Testamento, bien, hay que leerlo. Ahora, el Antiguo Testamento es sombra
de las cosas por venir. En el Nuevo Testamento tenemos ya las cosas que son, que vinieron, las cosas consumadas. Era sombra, y dice, no la imagen, y la palabra imagen es la expresión o la palabra en el griego eikon, y habla de la realidad, de lo que realmente es. Por ejemplo, si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, segunda a los Corintios 4:4, dice el apóstol allí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Y termina, y es una de las cláusulas que si a usted le gusta subrayar su Biblia, subráyela. Dice, el cual es la imagen misma de Dios. Cuando habla de imagen, está hablando de que Él es realmente Dios. Hay quienes dicen, no, Jesucristo no es Dios. Pero la Biblia está llena, y muy particularmente el Nuevo Testamento, donde se afirma de que Jesucristo es Dios. Y no solamente, como algunos piensan, que es Juan 1:1, y se quedan ahí, Juan 1:1. No, la Biblia está llena. Ahí tenemos un caso donde nos habla de Cristo como la imagen de Dios. Es Dios, porque la expresión en el original habla de identidad. Podemos ver esto también en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice, Él, se está refiriendo a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, Jesucristo, oiga bien, es la imagen del Dios invisible. Una función del Señor fue, cuando vino aquí a la tierra, hacerse visible ante los hombres. A Dios nadie le vio jamás, pero Él vino para que nosotros pudiéramos ver a Dios. En un momento dado, uno de sus discípulos le dijo, pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Pero Felipe, tanto tiempo tengo yo con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos esa hermosa realidad. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Y dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hay una palabra que siempre que usted la ve, préstele atención. Son palabras terminantes. Son palabras que en el lenguaje humano no tienen el sentido porque son absolutas. Por ejemplo, nunca, y aquí vemos la expresión nunca y siempre. Si una, qué sé yo, una mujer le dice, o un hombre, yo siempre te amaré. Es un deseo, un buen deseo, sí, un buen deseo. Pero nosotros no podemos usarla porque no siempre uno la ama. No siempre. Siempre yo andaré, no siempre. Por nuestra condición humana, por nuestra humana debilidad, por nuestra condición de criatura no podemos usar expresiones como esta. Por eso la salvación no depende de uno, porque uno un día está contento
pero el otro día puede ser que no. Y uno oscila, varía. Ahora, una característica de Dios es que Él es inmutable, o sea, no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nosotros no, nosotros cambiamos. Aquí tenemos esa palabra donde dice nunca. Esos sacrificios nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. La palabra perfecto, que se usa en otras partes aquí en Hebreos, habla de que, o significa que no podía ponerlos en una posición en la que pudiesen tener acceso a Dios. Dios es perfecto y Él exige perfección. La salvación nuestra, mediante un sacrificio, no podía ser por alguien o por otra cosa que no fuese por Dios mismo, porque Él es el único que puede hacer algo perfecto. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacernos perfectos, porque son imperfectos. Cuando alguien dice que Jesucristo es una criatura, quiere decir, si es así, que Él no hizo una obra perfecta. Porque solamente hay un solo ser que puede hacer algo a perfección. ¿Quién es? Dios. Por lo tanto, necesariamente, Cristo tenía que ser Dios. Alguien escribía, de hecho, la verdad es que ninguna ley de ningún género puede salvar al creyente. Y así, perfeccionar a un pecador ante Dios, oiga bien, sería tener el pecado y sus efectos totalmente eliminados. Estos incluyen no solo los efectos sobre el espíritu y el alma, sino también sobre el cuerpo. Regeneración, santificación completa y resurrección. Aunque la resurrección espera la venida final de Cristo, sin embargo, el acceso pleno y continuo a Dios, sin la necesidad constante de quitar la barrera del pecado recién acumulado, estaba disponible por fe para cada creyente en Jesús durante toda la vida del creyente. Nosotros estuvimos participando del gran culto. El culto con mayúscula, donde venimos a recordar a nuestro Señor y su obra. Ese culto es tan importante que el Señor mismo fue que dijo que Él quería. No hay otro culto. Él no dijo, yo quiero que oren. No. Con eso no quiero decir que no venga al culto de oración, porque ¿verdad? A veces oímos y sacamos lo que nos interesa a nosotros. No. Lo que queremos decir la superioridad, hay que tener un concepto de prioridad. En ese culto nosotros venimos a darle gracias al Señor, a recordar al Señor. Usted sabe que el Señor nos conoce y nos conocía, naturalmente, y Él sabía que somos dados al olvido. Miren, nosotros estamos pensando en la celebración de estos 100 años, y hay quienes nos dicen, pero hermano, vamos a estar a los viejos otra vez. Bueno, hay que conocer la historia. Usted sabe que estamos viviendo un periodo muy difícil. Este periodo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, cuando yo era muchacho, y estamos hablando de hace unos días atrás, hace unos días atrás, sí, unos días, uno iba a las casas. Los hermanos que peinan canas y estén en desacuerdo con eso, que levanten la mano, uno se sentaba en la sala y veía uno una foto. Y decía, ese es el abuelo mío. Y este que está aquí, esa es la abuela de parte de papá. Y ahí estaba la familia y los muchachos chiquitos, este es el abuelo tuyo, mijo, ven. Y ahora, usted tiene foto. Los jóvenes dijeron, quiten toda esa foto, vieja. Ponte una cosa ahí, con esos viejos ahí. Entonces los muchachos no conocen a su abuelo.
o a su o a su bisabuelo. ¿Te das cuenta? Porque sacan una foto de un celular, pero la vida media de una foto de un celular, eso a uno se le olvida. No, yo puse. Entonces, no hay recuerdos del pasado y hay que recordar. ¿Por qué? Porque es parte de la vida misma. Cuando yo era estudiante, Papo fue mi maestro en un momento dado, cuando yo estudiaba en la escuela, en Mary Lee Go. Gracias. El asunto es que se decía algo que uno entendió en aquel entonces, decía, saber es recordar a tiempo. Oye, eso se decía como usted tiene que saber, porque saber es recordar a tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo fui a la universidad, comenzó a cuestionarse eso, y decía, no, eso es memoria. Usted es lo que se está embotellando cosas, aprenda a razonar. Bueno. Pero ha llegado la época y ya llegó en la cual nos damos cuenta de que la memoria era importante y es. Porque estamos viendo, y muy particularmente nosotros que manejamos el área de la neurología y las ciencias relacionadas con el cerebro, nos damos cuenta que la memoria es fundamental. Y un problema que tienen muchas personas que comienzan a olvidar, y el papá no está así, se lo olvida todo. Entonces, él era inteligente, pero ya es un niño que hay que llevarlo, que él no sabe, porque se le olvidó todo. Entonces la memoria es importante. Por lo tanto, hay que recordar todo ese tipo de cosas. Bien, pasamos al 2, vamos a ver. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Esos sacrificios eran repetitivos sencillamente porque no eran perfectos. La obra de Jesucristo fue una obra perfecta, hecha una vez y para siempre. Por lo tanto, nosotros no venimos a una misa. Cada quien hace su experiencia. Hay cosas en la vida cristiana que la gente te dice, búscamelo ahí a ver si dice que eso es pecado. Pero hay experiencia. Yo recuerdo una vez se murió un amigo, muy amigo mío, un médico amigo querido, y le estaban haciendo una misa en el hospital. Y yo recuerdo, y no me he olvidado, voy caminando rápido porque la misa que va a comenzar, voy subiendo, y va bajando una enfermera que si usted me dice ahora quién fue, yo no tengo claro, pero ella me dijo, doctor, ¿pero para dónde va tan rápido? Yo le dije, voy a la misa. Y ella me miró y me dijo, pero doctor, ¿y usted va a misa? Entonces yo me quedé mirándola y me paré y como que me llamó eso la atención. Y ella se fue. Y así como ella fue, yo me fui atrás porque, digo yo, pero venga acá. Sí, y me he quedado con eso y he dicho, no, ya yo no voy a misa. ¿Qué pasa con las misas, hermano? Que en la misa dice que cada vez que se efectúa esa obra se está volviendo a sacrificar al Señor. Y eso es una abominación. Eso indica que la obra del Señor no fue una obra terminada, que hay que estar periódicamente lo mismo. Entonces, la obra del Señor, mi hermano, fue una obra terminada, fue hecha una vez y para siempre, perfecta. No hay que estar cada vez ofreciendo un sacrificio. Por ejemplo, nosotros entendemos, y esas son de las cosas que conserven, agarren la doctrina. Porque a veces queremos buscar novedades, lo nuevo. Bueno, entendemos que lo que hacemos es una memoria, un recordatorio, un memorial del Señor. Que los símbolos son símbolos de su cuerpo, el pan, la copa de su sangre, meros símbolos para recordar al Señor. Su obra ya fue hecha a perfección, una vez y por todas. Hermano, ¿usted cree que la salvación es siempre salvo, siempre salvo? Hay gente que se ríe mucho cuando uno le dice eso. Tengo unas monjitas que son
pacientes míos, yo hablo con ella y cosas. Y recuerdo a una que le digo, ¿ustedes creen, como dicen los evangélicos, de que uno es salvo y ya, esto está seguro? Y ella le cayó una risa muy grande. Qué bien si fuera así. Después que se fueron, yo le comentaba a mi esposa, qué penoso de ver gente que están dudosos de su salvación, pero que la salvación, mi hermano, no es suya. La salvación la efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué yo hago? Poner mi fe, reconociéndome incapaz. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Entonces, Él hizo la obra. Yo lo que soy un beneficiario de la obra que Él hizo. La salvación es de Él. La fe es mía. Y la fe es el instrumento con el cual yo me apropio de esa gracia salvadora. Y yo estoy tranquilo, porque no es por mí. Yo soy un pecador y peco a cada momento, y usted también. Si fuera por que yo me porte bien y usted también, tuviera uno, porque no sabe cuándo venga el Señor, si viene y me agarra aquí, me quedé. Qué bueno, hermano, tener eso claro. Y termino, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y los machos cabríos se refiere a esos sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto. Había que llevarlo periódicamente. Se está refiriendo muy particularmente a lo que los judíos llamaban el gran día. El gran día donde el sumo sacerdote, por primera vez, porque entraba solamente una vez al año y no sin sangre, en el lugar santísimo. Y esa sangre, que eran por sus propios pecados y por el pecado de todo el pueblo, él la vertía sobre el propiciatorio. Y de esa manera podíamos decir que se aplacaba la gloria, la ira de Dios. Usted sabe que hay un coro que dice, cuando Dios la sangre ve, es un himno. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Entonces él vertía esa sangre y se aplacaba la ira de Dios. Pero no quitaban el pecado, cubría el pecado. Cubría el pecado. Pero qué bueno que, como dijo Juan el Bautista, cuando vio al Señor, dijo, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese sí tenía y tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos del Señor, porque nuestros pecados fueron borrados, quitados. Ya no se acuerda de eso. Él nos ve a nosotros como si estuviéramos perfectos, porque nos ve a través de Cristo. Y dice un himno, en Cristo estamos y permanecemos firmes, tranquilos y sin desmayar. Así que, hermano, continuamos pensando en esa verdad y ser agradecido de nuestro Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias. Nuevamente te damos por el privilegio tan grande que es poder presentarnos delante de ti y darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor que solo tú mereces. Gracias, Padre. Pedimos que tu palabra que se ha expuesto en esta mañana caiga en corazones receptivos y que todos nosotros nos dispongamos a obedecerte en todo momento, a agradarte con nuestras vidas, con nuestros bienes, con todo nuestro ser. Bendícenos y guíanos siempre. Te lo pedimos, te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.